En estos momentos vamos a proceder a avanzar lo que sería la mesa redonda. Vamos a dar paso a mi compañera para poder iniciar lo que sería esta actividad que tenemos programada para el día de hoy. Buenos días a cada uno de ustedes. Mi nombre es Mariana Ruitón y en nombre de la Red Educativa les doy la bienvenida a la Mesa de Diversidad e Educación Inclusiva, Nuevas Perspectivas y Desafíos. El objetivo de esta mesa es presentar las experiencias que han tenido los ponentes en el área. En esta oportunidad contamos con Vincent Clement, David Montejano y Sheila Alvarado. Antes de comenzar, quisiera comentarles a cada uno de ustedes que nuestros ponentes tienen 15 minutos para realizar su presentación. Cuando falten 5 minutos, les estaré indicando verbalmente el tiempo que queda. Asimismo, le indicaré cuando el tiempo haya concluido. El chat está habilitado desde este momento para que coloquen sus preguntas durante las presentaciones. Por favor, indicar a quién se dirige y a continuación la pregunta. Al final de todas las presentaciones pasaremos a la ronda de preguntas. Asimismo, les aviso que los micrófonos y las cámaras se apagarán para facilitar la conexión a Internet. Sin más que añadir, iniciaremos las presentaciones con el psicólogo Vincent Clement. El psicólogo Vincent Clement es psicólogo por la Universidad Martin Luther University Halle-Wittenberg, en Alemania. Cuenta con una maestría internacional en neurociencias por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además, es investigador en el Laboratorio de Bioinformática, Biología Molecular y Farmacología de esta misma casa de estudios. Es colaborador del proyecto Pre-Screening Through Eye Tracking en autismo. Cuenta con experiencia en niños con TDAH, autismo, déficit cognitivo y con problemas de lenguaje. A su vez, cuenta con experiencia en el campo de las neurociencias y amplia experiencia en el ámbito de la psicoterapia. Sin más que decir, por favor, puede comenzar. Sí, muchas gracias a todos, muchas gracias a la Red Educativa, a mis compañeros ahí, Gary, Harold y Víctor, con cual estaba colaborando ya desde hace muchos años, desde la primera jornada ya en el 2017 y también en los últimos. Y siempre para mí es un placer de poder participar en las actividades de la Red Educativa, porque también ya habíamos ido a diferentes universidades y colegios en diferentes áreas acá en Lima, también en Chorrillos, para comentar un poco sobre esos temas muy sensibles, ¿no? Temas que lamentablemente muchas veces no se comunica tanto. Yo vine acá a Perú en el 2014 con mi título de psicología, con el interés de investigar más sobre acá en el tema de los recursos naturales y las plantas medicinales. Y ahí también empecé a conocer más lo que es la realidad acá en Perú, como ya había estado acá en el 2009 por un tema de servicio social. Y así también en los diferentes laboratorios que estaba en universidades, conocí a la red educativa y empezamos a colaborar por temas también de autismo, más que todo al inicio, porque yo participaba en una investigación donde queríamos ver la forma más temprano de diagnosticar el autismo en niños, incluso en zonas alejanas de centros de salud, con una forma de eye tracking, ¿no? Seguimiento de los ojos, por la razón que los niños de autismo tienen un interés, una preferencia por patrones de videos donde no aparecen personas, ¿no? Y al contrario, videos de personas que se mueven, que juegan, no hay mucho interés. Y en todo ese proyecto también yo he ido a nidos especiales para niños de autismo, que existe uno acá en Miraflores, que se llama Siempre Amanecer, y también he ido a otros nidos, entre ellos de las Fuerzas Armadas, de diferentes zonas también acá en Lima, para poder también tener lo que es el grupo control. Y en estas experiencias también viendo cómo también manejan las diferentes instituciones la diversidad de sus alumnos, a mí me parecía sumamente interesante y por lo tanto también me informé más, indagué más en todos esos temas, ¿no? Porque un asunto es de investigar a los niños y otro también es de tener que educar a ellos y trabajar con ellos en conjunto. Por lo tanto, también empecé a ver la forma, tenía mi propia experiencia también
en un colegio y había la posibilidad de poder trabajar en el colegio alemán Alexander von Humboldt, donde trabajé por un año en el 2018 como profesor de matemática y ética en primaria y también en secundaria. Y después también me interesaba ver diferencias porque también me ofrecieron de poder colaborar en el colegio Aleph y también en el colegio que se llama la Casa de Cartón. Los dos están en Chorrillos y tienen una propuesta mucho más alternativa. Y lo curioso era para mí que, por ejemplo, en el colegio Alexander von Humboldt, como también busca de ser un colegio de excelencia, el mismo director principal dijo que no quieren ser un colegio de inclusión, ¿no? Porque ellos dicen que no estamos habilitados para recibir niños que no pueden también cumplir con esa velocidad que los otros alumnos tienen. Y en otros colegios donde he estado, en la Casa de Cartón y en el Colegio Aleph, justamente eh, usan la diversidad como un potencial de aprendizaje y de educación, que a mí me parecía muy interesante ese contraste. Si veamos, ¿no? Un colegio de excelencia, ¿no? Como uno de los más prestigiosos acá en Perú, ellos buscan lo que es el rendimiento académico, ¿no? Lo que es en temas de física, en las ciencias naturales, ¿no? Química, matemática, ¿no? Donde se requiere básicamente un comportamiento muy singular de una persona concentrándose en su tarea, haciendo las tareas, entendiéndolo, haciendo al final el examen y rendir, ¿no? Así como lo exige el profesor. Ahora, los otros colegios donde han estado tienen una visión diferente, ¿no? Para ellos ya no es la excelencia académica en el sentido de rendir muy buenas notas. En contrario, ¿no? En el colegio Aleph, por ejemplo, ya no se usa el tema de las notas en los primeros aulas y niveles, hasta creo que en el último nivel de secundaria, donde se requiere por el Ministerio de Educación. Pero antes no se quiere usar esa forma de notas porque justamente genera muchos problemas entre los alumnos, ¿no? Porque así la diversidad de las mentes también, ¿no? Y de la personalidad de todos los niños no se toma en cuenta, ¿no? No se considera. Se prefiere que todos sean iguales, ¿no? Y simplemente rinden lo que se requiere en la forma cognitiva. Pero como sabemos también y hemos escuchado, el tema cognitivo no es lo que también la educación debería exigir, ¿no? Porque también, no sé si ustedes conocen esa imagen de que hay diferentes animales frente a un árbol y el profesor dice que para que la tarea sea igual para todos, ¿no? Suben al árbol, ¿no? Entonces ahí entre el mono es el que más habilitado es para subir al árbol, ¿no? Otros como el caracol o un pez va a ser muy difícil. Y si ahora nos imaginamos los alumnos de esa manera, ¿no? Que todos tienen sus diferentes disposiciones, ¿no? Frente a algunas tareas, ¿no? Tal vez algunos son más artísticas, otras son más en conjunto, algunos son más creativas, ¿no? Y para mí también es sumamente falta de ética de pensar que todos tengan la misma tarea que va a ser algo de igualdad, ¿no? Porque eso no es que alguien que ya tiene las capacidades pueda hacer sus tareas con mucha facilidad y no tiene que hacer mucho esfuerzo. Y otros que quizás tienen capacidades en otra área, tienen que exigirse demasiado y tal vez no rendir lo mismo y sean incluso castigados por ellos. Y eso es algo que también yo me he dado cuenta que incluso acá en general también existe, en Alemania también existe una presión muy, muy fuerte de rendir suficiente cognitivo y también de ser un poco castigado por la forma como uno es, ¿no? Si yo he nacido con estas genes, ¿no? Con estas capacidades, ¿no? Que todos también tienen interés en desplegarlos, ¿no? En desarrollarlos. Si pensamos en un niño, infante, un bebé, todos nacen con curiosidad, ¿no? Todos nacen con ese interés en explorar, en aprender, ¿no? En ver cómo funciona el mundo. Lamentablemente, a veces cuando ya se empieza el tema de uniformidad, de poner todo en la misma
caja, que tienen que aprender de la misma velocidad. Lamentablemente así el sistema educativo también no aprovecha la diversidad, sino lo ve como incluso un perjuicio. Y eso a mí me dio mucha pena y hasta ahora me da mucha pena que existe esa forma incluso de discriminación, ¿no? Porque un niño que viene con todo su interés y con todas sus ganas de querer aprender a una aula, donde al final quizás son algunos que en sus casas ya le hicieron más tareas, que ya por su forma natural puede entender la matemática más rápido. Entonces, siempre los otros niños se van a sentir en una forma no apreciadas, ¿no? Se van a sentir en una forma incluso que son tontos, ¿no? Y a veces también, incluso lo he escuchado también en el colegio alemán, que dicen que, bueno, ¿no? Son flojos, ¿no? No sirven, ¿no? Deberían, ¿no? Buscarse otro colegio, otras formas. Y eso es algo que para mí es una dirección que no apoya, ¿no? En lugar, a mí me gustó bastante que en los otros colegios se usaba la diversidad como un recurso por temas sociales, por aprender en grupo, por comprender por qué uno es así y uno es asá, ¿no? Y así generar más empatía en el grupo, de hacer más tareas donde lo único objetivo es de que se logra en equipo, ¿no? Si no se trabaja en equipo, al final todos fallan y todos tienen que mejorar esas habilidades sociales, que al final en la vida son mucho más importantes que el rendimiento académico en formas pragmáticas. Y esto también ya se ha comprobado con estudios, ¿no? Que incluso los alumnos con las notas mejores, al final en la vida muchas veces fracasan, porque simplemente saben cómo repetir las cosas que le dan, pero no pueden pensar también fuera de lo que es el cuadro que les ofrece el profesor, ¿no? Porque el único objetivo en el colegio en realidad es satisfacer al profesor con lo que él piensa, lo que es lo necesario. Y ahí es algo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Si se genera en esta forma, ¿no? La educación, al final no tenemos niños que después sean independientes, maduros, que saben de responsabilidad social, que también apoyan uno al otro. Porque si no, terminamos como ahora, que veamos también en la sociedad, ahorita acá en Perú, que lamentablemente no solamente las empresas grandes, ¿no? y el gobierno, también buscan solamente ese interés más egoísta, ¿no? Y como saben, la forma como creamos a nuestros hijos será el futuro en cual queremos vivir. Y por eso hay que tener mucho cuidado qué incentivos ponemos a nuestros pequeños desde muy temprano, porque ahí empiezan a generarse todos los valores que tienen. Y eso es algo que también ¿no? quiero ofrecerles a ustedes. Vean la forma, ¿no? Los profesores, cómo utilizar la diversidad de los alumnos que tienen como un recurso parte de la dinámica en el aula, ¿no? En la forma que también comprender uno al otro, cómo funcionamos uno al otro, de promover el diálogo. Esas son capacidades que después en la vida van a ser mucho más importantes, porque tenemos que vivir en una sociedad, en una convivencia permanente. Y si no, al final terminamos en una separación de sociedad, de personas que al final no tienen los recursos, ¿no? Porque no lograron de cumplir con todas las exigencias. De otro lado tenemos los que siempre lo hicieron y al final también ahí se aprovecha. Y bueno, con eso también quiero terminar mi parte y sugiero que veamos la forma de encontrar una educación mucho más solidaria y mucho más justa para también tener una sociedad en el futuro que se apoya más, que sea más solidaria y no pensando solamente en sus propios intereses. Muchas gracias. Muchas gracias, Vincent, por tu experiencia. Ha sido muy útil, de verdad. Ahora, a continuación, siguiendo con la Mesa de Diversidad y Educación Inclusiva, vamos a dar pase a David Montejano Bravo desde España.
Él es máster en gestión y dirección de centros educativos, máster en neuropsicología, inteligencias múltiples y mindfulness. Es socio fundador de Creando, Docentes del Cambio desde el 2019 hasta la actualidad. Es director pedagógico e infantil, primaria, secundaria y bachillerato en el Colegio Miramadrid entre el año 2007 y 2015. Es autor en la editorial Bruño y sus filiales de los libros de conocimiento del medio de primero a sexto de primaria. Profesor, puede comenzar. Bueno, pues encantado de estar aquí una vez más con la red educativa y sobre todo pues con un tema tan importante como es la inclusión y la diversidad. Yo voy a plantearos un poco lo que es mi vivencia personal desde que empecé en contacto con las aulas y lo voy a relacionar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en su día por la ONU, en la carta que adoptó la ONU, y conjuntamente con la UNESCO, en la cual pues, bueno, se habla de todo este tema que estamos mencionando y que mi compañero anteriormente también ha explicado y bueno, ha hablado bastante sobre todo el tema de las Integrated School, colegios integrados de Alemania, los cuales también conozco. Y bien, pues yo mi experiencia parte en el año, aproximadamente creo que era el año 2000, donde tengo el primer contacto con alumnos, en este caso, alumnos con una diversidad diferente, una capacidad diferente, que tienen una sordera bilateral profunda. Alumnos que no escuchan nada, sordera de nacimiento, y bueno, que no tienen el lenguaje, que no escuchan nada, para lo que nosotros conocemos como una persona sorda, vulgarmente hablando. Esto me llevó a mí, bueno, mediante una compañera, a incorporarme a un centro que había en España, ya no existe, se llama MAERS, el centro lo que es el método actualizado en la reeducación de español para sordos, donde yo tuve mi primer contacto con personas que tenían una capacidad diferente a la mía. Y en este caso era en no poder comunicarse de primeras como nos comunicamos habitualmente, utilizando el lenguaje oral. Pero ¿cuál fue mi sorpresa en esta primera vivencia que tuve, los años que estuve allí? Me encontré en un centro al que acudían niños de toda España, 2 veces o 3 por semana, dependía de los alumnos, de la situación de cada familia, en el que iban alumnos, como decía, sordos bilaterales profundos. Y una vez allí me dijeron, bueno, pues tú vas a darles música, vas a enseñarles música. Entonces yo dije, ¿música? Sí, sí, música. Mi compañera por la que yo entré, ella es violinista, Jacqueline Chagma, y ya trabajaba allí. Ella les enseñaba violín. Entonces, bueno, los pequeños, desde chiquititos, empezaban clases de música, la teoría musical, la base musical, y luego cogían instrumento. En este caso, todos ellos, como estaba la profesora Jacqueline, trabajaban el violín. Entonces me encontraba en una situación en la que yo tenía que empezar a ejercer como docente, enseñar música y enseñar música a niños sordos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando empecé a trabajar, yo tenía los grupos de los pequeñitos, recién llegados, donde no había sonido, y donde yo tenía que enseñarles música. Pero mi sorpresa comenzó en los primeros contactos que tuve cuando participé en alguna clase de mi compañera Jacqueline. Porque pude ver que esos niños sordos, bilaterales profundos, eso es importante decirlo porque es que no tienen audición, hablaban. Y hablaban con Jacqueline, oían a Jacqueline, ¿vale? O por lo menos podemos decir oían, aunque no fuese una escucha como tenemos, digamos, otras personas, y tocaban el violín. Yo esos días en que empecé a trabajar con ella, quedé maravillado, dije, pero ¿y esto cómo es? Claro, es un método, como decía, que era diferente, era único en España, era un método muy, muy caro, muy inaccesible para todo el mundo, pero con el cual se reeducaba a los niños para que esas ondas que recibían, esas ondas residuales que recibían a través del oído, fuesen convertidas en lenguaje. Es decir, se les enseñaba a lo poquito que podían recibir en base de ondas, convertirlo, bueno, en audición, por decirlo de alguna manera. De tal forma que yo empecé a trabajar con ellos, fue muy difícil, fue una época difícil, y tuve también la oportunidad de conocer a Domingo Pisón.
Domingo Pisón, que además le podéis encontrar en redes, porque bueno, él ha estudiado su carrera, ha acabado sus estudios, ha grabado un corto, bueno, es mago, es una persona ya adulta, maravillosa, y con él empecé a trabajar dándole apoyo en la etapa de últimos cursos de la primaria para iniciar secundaria. Entonces ahí tuve mi primera experiencia ya también con digamos, un preadolescente, que en este caso ya había estado en el centro durante bastantes años y se manejaba muy bien con el lenguaje. Imaginaros lo que era para mí ir a una clase con él. Él llevaba, lo único que llevaban era un audífono, algunos llevaban implante coclear como refuerzo, pero yo hablaba con él como estoy hablando con vosotros ahora mismo, y él, si estuviese ahora mismo en una conferencia, pues estaría escuchándonos, transformando esas ondas en lenguaje, y me podría responder. De hecho, yo he estado muchas veces con él y os cuento anécdotas que me han llamado la atención. Por ejemplo, estar dando en una clase y decirme, ¿qué de ruido hay fuera? Y yo decir, pero ¿estás escuchando el ruido? Dice, claro, hay muchos niños fuera. Y efectivamente había muchos niños. O inclusive hablar por teléfono. Pues bien, ahí ese es el primer momento en el que te das cuenta de cómo podemos trabajar para esas diferencias, esas barreras, superarlas. Porque al final, cuando hablamos de diversidad y de inclusión, hablamos también de barreras. Es decir, en el fondo lo que estamos planteando son barreras. Que se conocen además con el nombre de barreras para el aprendizaje. Entonces, bueno, estas barreras del aprendizaje son las que nos llevan a definir un poco lo que es la inclusión. Lo que tenemos que superar para que todos los niños puedan acceder a una educación igualitaria. Porque al final la educación es un derecho, no un privilegio. Bien, pues a partir de ahí pues empecé a trabajar de una manera, con una visión muy diferente de la inclusión. Ahora bien, la realidad que te encontrabas y que todavía, por desgracia, me encuentro, está llena de obstáculos. Obstáculos, bueno, derivados de esa inclusión, empezando por obstáculos sociales, obstáculos políticos que todos conocemos. Pero hay muchos de ellos, por ejemplo, que también son por parte de los profesionales. Porque aparece esa parcela donde dicen, yo no sé, yo no puedo. Lo decía antes mi compañero, yo no estoy preparado. Es verdad que cada día hay más especialistas preparados y formados para acompañar a los docentes. No a lo mejor en el número que quisiésemos, pero cada vez hay más gente preparada y especializada. Entonces, lo primero que yo trasladaría como vivencia, porque yo en ese momento estudiaba para maestro de educación musical, estaba estudiando mi carrera, ni siquiera había acabado cuando hice este trabajo. Al final lo que tienes que buscar son recursos, maneras de superar las barreras que te vas encontrando en el día a día, en esas clases que estás dando, ya sea de forma inclusiva o no. Yo cuando iba al centro a dar las clases de refuerzo a mi alumno, tenía pues, otros alumnos que estaban por allí, con los que interactuaba y veía las relaciones que se establecían. Fijaros que estábamos hablando de un niño sordo que además tocaba el violín. Y para mí, por ejemplo, pues que me parecía una maravilla el poder vivir eso y estar sintiéndolo. Pero te podías encontrar a lo mejor situaciones en las que, ¿pero cómo va a tocar el violín? ¿Pero cómo van a hacer música? ¿Pero cómo van a saber hacer esto? En fin, situaciones muy complicadas que ves que todavía a día de hoy, en el año 2020, muchos docentes siguen reflejando. Yo hace no mucho tiempo, pues también estaba en otro centro y bueno, que tenía además aula especializada y había todavía mucha falta de comprensión de por qué teníamos un aula diferente, un aula de inclusión concreta. Y bueno, veíamos además cómo muchas veces ese aula parece que está renegada a los profesionales que trabajan en la misma. Es como que no es un aula de todo el mundo, de toda la comunidad educativa. Es un aula que está ahí y que la lleve quien le corresponda. Ese es el primer fallo que tenemos que empezar a día de hoy a cambiar. Y digo todo esto porque he empezado además ligándolo, os hablaba, en 1945, cuando aparecen las Naciones Unidas, bueno, pues empiezan a trabajar sobre la parcela educativa, creando en este caso la UNESCO, que es la organización bueno, que se especializa en la parte educativa y cultural.
A partir de aquí, en el año 2015, con la declaración de Incheon para la educación 2030, se plantean unos objetivos que están los objetivos de desarrollo sostenible, donde el objetivo número 4 es el de la inclusión. Objetivos que tenemos, por los que tenemos que ir todos los que estamos, porque además hoy estamos en Perú. Perú es uno de los países que está dentro de Naciones Unidas y de la UNESCO, que por lo tanto forma parte de esa carta que se firmó, de ese objetivo 2030, de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, bueno, tenemos que tener esa visión, que yo creo que todavía no somos muy conscientes. Ahora se está empezando a trabajar en muchos centros educativos, pero fijaros que se lanzó en el año 2015. Es decir, llevamos ya 5 años y es para el 2030. Nos quedan 10 años para conseguir una inclusión, o hablar de una inclusión normalizada en la que todos los alumnos tengan ese derecho a la educación, ya sea inclusión de cualquier tipo, porque además la diversidad hay de muchos tipos, como bien sabemos. Entonces, bueno, trabajar esa diversidad y esa inclusión es cuestión de muy poquito tiempo como un hecho real. De hecho, en muchos países se están tomando medidas espectaculares en las cuales pues, se están tomando decisiones de cómo poder llevar eso a cabo, cómo cumplir esos objetivos. Decía esto y después de todo eso llegó mi época, como han mencionado al principio, en la que fui director de un centro educativo en el que trabajo actualmente, donde decidimos también dar un paso más por ese apoyo a la inclusión y convertirnos en un centro preferente de alumnos TEA, de trastorno del espectro autista actualmente. Y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora para todos nosotros. No fue algo en lo que nos encontrásemos docentes que rechazasen la situación o que no quisiesen participar de ese proyecto, sino todo lo contrario, porque considerábamos que en nuestro centro podríamos tener cualquier día un alumno TEA, y qué mejor que poder tener una aula especializada, personal especializado y todos formarnos para aprender en cómo trabajar con estos alumnos. Yo a día de hoy he sido tutor de varios alumnos con TEA, cada uno muy diferente en sus estereotipos, y al final, pues, yo, como digo siempre, son uno más en el aula con sus diferencias. Si tengo 24 o 25 alumnos, cada uno es diferente a los otros. Y ves cómo esa inclusión pasa de ser algo que otros ven como negativo a ser algo positivo, porque al final es un aprendizaje social. Es facilitar esa relación social, porque vamos a vivir en sociedad, les educamos para vivir en sociedad, y cómo los alumnos, de hecho, se vuelven más sociales. Se genera ese ser buena persona desde un primer momento, porque además hay que trasladárselo a los alumnos, hay que contárselo, hay que hacerles vivir en las escuelas esos pasos para la inclusión. Es decir, son básicos. No sé si ustedes conocen a Mail Ainscough, que bueno, es catedrático de la Universidad de Manchester y fue uno de los colaboradores más directos con la UNESCO, y a partir de él pues, habló mucho del tema de la inclusión, proponiéndolo en la Agenda 2030, como decía, de la UNESCO, como uno de los retos más importantes para todas las escuelas de todo el mundo. Y él decía 5 pasos que voy a mencionar, voy a leeros. Decía que el paso 1 es tener claro la dirección que quieres tomar como centro. Es decir, ¿qué significa la inclusión? ¿Qué quieres? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inclusión? Porque estamos hablando de diferentes personas. Tenemos que tener claro que es un proceso, una búsqueda para encontrar mejores caminos para responder a la diversidad de todo nuestro alumnado. El segundo paso era utilizar habilidades y conocimientos ya existentes. El enfoque global para el desarrollo inclusivo se basa en la idea de que las escuelas conocen más de los que ellas utilizan. Y es cierto, es así. Los profesores que son eficaces en responder a la diversidad de los estudiantes utilizan un amplio abanico de enfoques didácticos. Y luego tienen siempre un montón de compañeros que forman equipo, con los que pueden trabajar. También hay una cosa que yo quiero destacar en este punto. Muchas veces se busca en esos especialistas un mago. Yo como psicopedagogo me he encontrado muchas veces la situación de tengo esta situación en mi clase en cuanto a diversidad. ¿Cómo lo resuelvo? Y tú le dices, mira, prueba a hacer esto. Entonces ese docente prueba y enseguida te dice, no, no funciona. Es que esto que me has dicho no vale. Esto no es magia. No podemos cambiar o mejorar o ayudar a superar una barrera en 2 días, ni en una sesión. Hay que intentarlo varias veces. Y a lo mejor lo que yo te estoy proponiendo no funciona.
y tenemos que buscar otra herramienta, tenemos que buscar otro recurso, que es lo que está diciendo aquí el autor, como os decía. Entonces tenemos que responder a esa diversidad utilizando muchos enfoques didácticos diferentes. El tercer paso, desarrollar un lenguaje compartido sobre la práctica. Es verdad que tenemos que extender esta práctica docente que funciona para muchos, que hay que probarla en otros alumnos, ver cómo unos consiguen avanzar y tomar ejemplo de eso que hacen. El cuarto paso, promover el respeto por la diferencia, ese es esencial, porque ahí también solucionaríamos muchos temas, por ejemplo, de bullying y de acoso escolar en los centros educativos. Y el quinto paso sería compartir la responsabilidad en el liderazgo. Estos 5 pasos, como os decía, pues bueno, son claves y como se quedaron planteados para el objetivo 2030, en la agenda del objetivo 2030 para la UNESCO. Y luego además quería pues, trasladaros, no creo que me da tiempo todavía, 10 ideas básicas para trabajar de forma inclusiva en el aula. Porque al final yo, después de mi experiencia y de estos años, pues ves qué puedes hacer tú para trabajar esa inclusión. Lo primero es normalizar. Normalizar, pero en conjunto, con padres y alumnos. Yo al final no tengo por qué etiquetar, solamente tengo que decir que tengo un grupo de alumnos y si hay alguno que tiene una dificultad, se reconoce la dificultad y pido ayuda al resto. Es decir, pido ayuda a los demás padres y pido ayuda a los demás alumnos. Son los primeros que van a tender la mano para ayudar a sus compañeros. Es la primera fuerza que tenemos que tomar como forma de inclusión. A partir de ahí, pues muy sencillo, conocer a los alumnos. Tenemos que saber qué necesita cada uno, cómo puedo ayudar a cada uno, cómo puedo enseñar a cada uno, porque al final tenemos que tender a esa educación personalizada e individualizada. Es difícil, sí, pero al final con pequeñas pinceladas que hagamos dentro de lo que es el currículo o nuestra metodología, podemos cambiar muchísimo. Ahora se habla de metodologías activas y como decía el compañero, pues se pierde un poquito el sentido de tener que evaluar con unas notas. ¿Qué estamos pidiendo al final? Eso es parte del cambio. Pedimos que la diversidad se convierta pues al final en una fortaleza. Buscamos además aprender diferente, ¿cómo? Pues con evaluaciones inclusive diferentes. Pedimos que ellos sean parte del aprendizaje. Les tenemos que pedir que hagan propuestas ellos de cómo aprender. Ellos tienen que ser parte, entonces dirigir su aprendizaje y nosotros estar como guías. Hacer las tutorías grupales, importantísimo, a la hora de trabajar la diversidad y la inclusión y hablar de todo este tema que nos afecta a toda la clase. Yo puedo tener un alumno que le cueste aprender a leer y ese problema, que no es un problema, es una barrera, como decía antes, se lo puedo trasladar al resto de compañeros y podemos buscar soluciones y ayudarle. Porque si los demás han aprendido a leer, han usado diferentes técnicas para hacerlo. Entonces tenemos que integrarles. Al final se convierte en una ayuda de superación de barreras. Hay que establecer metas factibles y medibles para todos ellos. Podemos además utilizar ahora mismo pues, bueno, las diferentes inteligencias. Y creo que se me va el tiempo ya. Acabo con 2 más. Cuidar la comunicación con el alumnado y fomentar la participación con las familias. Con estas ideas yo creo que ya os dejo un poquito. Espero que todos podamos colaborar, como decía, en los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, para la Agenda 2030, sobre todo el 4, que es el que nos afecta en educación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su experiencia. A continuación, y finalmente, vamos a presentar a Sheila Alvarado de Mozambique. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Politécnica de Mozambique. Cuenta con una maestría en Educación con mención en Problemas del Aprendizaje por la Universidad UNIFE. Cuenta con un diplomado en Terapia del Lenguaje, en Neurociencias en el Aprendizaje, en Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad, también por la Universidad UNIFE. Cuenta con una diplomatura en Fundamentos Avanzados en Psicopedagogía y Administración y Supervisión Escolar por la Universidad Superior Abierta de Brasil. Cuenta con una muy amplia experiencia en organizaciones internacionales, Naciones Unidas y organizaciones educativas del Asia y África, y también en países en vías de desarrollo. Sin más que agregar, profesora, puede comenzar. Muy buenos días con todos. Es un gusto estar acá con ustedes para compartir ese tema tan importante que es diversidad y educación inclusiva y las nuevas perspectivas. Y acá yo trabajo más en Mozambique y en el Perú muy poco. Tengo más
más experiencia en el contexto de mi país. Estoy en el Perú desde 2014, pero siempre paso más o menos la mitad del tiempo allá, la mitad por acá. Y quiero llevar a todos los participantes a entender el propio título, la diversidad. Todos nosotros somos diferentes. No hay un ser humano igual. Entonces, teniendo en consideración que este encuentro es diseñado para maestros, psicólogos, tenemos que observar que en nuestro salón los niños son diferentes. Y aun cuando vamos a hablar de la inclusión es aún más amplia. La inclusión nos invita a una educación, igualdad de la educación. Yo voy más para la definición de igualdad y equidad de la educación. Entonces, nosotros como maestros es un desafío para mirar en la individualidad de cada niño. En el área de mi experiencia en África, en los últimos años he estado trabajando más en la área de formación, en la formación de los maestros de educación preescolar, para que desde esta primera infancia los maestros tengan esa capacidad de observar la diferencia y potencializar. Como el compañero anterior acabó de mencionar, que generalmente cuando se habla de inclusión hay como una foto de los varios animales. Un gato, una tortuga, un elefante y un mono para subir el árbol. Entonces, cada uno tiene esa habilidad propia. No quiere decir que no son capaces, pero tiene su hábitat más apropiado, a donde ellos se mueven. Por eso que este siglo, el desafío es que nosotros como maestros que queremos apoyar el suceso de la diversidad y educación inclusiva, podamos trabajar con esa mirada. Y como vemos la neuroplasticidad, nosotros estamos a cada día como maestros formándonos para crear cambios en nosotros mismos y para llevar para nuestras escuelas, nuestros centros educativos. Entonces, ese es el trabajo que uno de los trabajos que vengo desarrollando en mi país en la área de formación, porque es extremadamente tener los acuerdos internacionales. Vemos los varios acuerdos de Dakar, de Salamanca, que son apoyados por la UNESCO. Mi país también hace parte de la UNESCO. Pero esa misión tiene que ser llevada a los países por los gobiernos, por los ministerios de educación que puedan diseminar. Porque en mi país, diferente de España, diferente de Perú, el proceso todavía está muy al principio, está en sus inicios. Y es un desafío compartir con los profesionales de educación, que es la formación, es indispensable, es un proceso continuo. Otro detalle es la familia. La familia primero tiene que entender que los niños son diferentes, pero en caso de niños con necesidades educativas especiales, los niños de inclusión, ahí la familia tiene un papel extremadamente importante.
como vemos a nivel mundial, la pandemia ha cambiado todo. Hay muchos cambios que se prevén. Por ejemplo, se habla de los cambios de la era digital. Pero en caso específico de la pandemia, fue un cambio sin preaviso. Entonces, los maestros tuvieron que readaptarse. Y acá nosotros vemos esa habilidad de readaptarnos para mejor servir a los niños. Y también vemos acá, cuando hablamos de la inclusión, vemos la importancia de la familia, de la sociedad y de los profesionales. Y como nuestra primera compañera estaba hablando de la convivencia escolar, y uno de los grandes desafíos es la familia. Y esta pandemia vino a cambiar obligatoriamente el contexto de la familia. Los hijos tuvieron que estar más a cuidado de los padres, los maestros de manera virtual. Entonces, como nosotros vemos en mi país, como también por la convivencia acá en el Perú más de 5 años, uno de los grandes desafíos para la educación regular, como quieran llamar, y aún más la educación inclusiva, el papel de la familia es extremadamente importante. Y otro detalle que yo vengo trabajando es detectar muy tempranamente los niños que tienen alguna dificultad para aprendizaje. Y hoy día mucho se habla sobre exactamente este componente, detectar para poder estimular las varias áreas. Y otra cosa muy importante es que el niño tenga el relatorio psicopedagógico. Anteriormente, la educación inclusiva, el enfoque era clínico y ahora es social. Es cómo vamos a tener este niño con alguna discapacidad, porque él no es un discapacitado, es una persona con discapacidad que tiene los mismos derechos que todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener el diagnóstico, no para enfocar exclusivamente los problemas que este niño pueda tener, pero sus potenciales. Cómo nosotros, como padres de familia, vamos a potencializar a nuestros hijos, pero con conciencia del diagnóstico. Sabemos que algunos diagnósticos son leves, otros son moderados, otros son severos. Y en mi experiencia muestra que puede ser que sean 2 niños moderados, pero lo que yo voy a aplicar en el área de alfabetización para uno no funciona exactamente para el otro. Entonces, tanto los niños sin ninguna necesidad educativa especial como los niños con necesidades educativas especiales, ellos pueden responder de manera distinta. Entonces, la importancia del diagnóstico es para que nosotros como profesionales podamos ver sus debilidades, no para dejarlas ahí nomás. Porque puede ser que yo pueda estimular. Yo estoy con el niño más tiempo como maestro y que los padres tengan ese deseo de ser parte del proceso. Porque tenemos varios testimonios, varios estudios que muestran uno de las claves para los niños de inclusión es la participación de la familia. No solamente para los niños de inclusión, para todos los niños.
Entonces, que nosotros como maestros también tenemos esa responsabilidad, como nuestro compañero Vincent ha mencionado. ¿Qué sociedad queremos? ¿Una sociedad más inclusiva? ¿Una sociedad que respete la diversidad? ¿Una sociedad que sea más tolerante? Y nosotros acá vemos también que es importante la responsabilidad del Estado. Es muy interesante, he visto un reportaje de ATV que hablaba de un colegio que no aceptaba recibir un niño inclusivo. Y verdad que todos los colegios, todos los directores, todos los maestros tienen que estar abiertos, pero también el gobierno tiene que tener su responsabilidad. No se puede llegar a las hojas sin primero ver el problema de la raíz. Muchos maestros tienen salas superlotadas, o sea, con el máximo. Entonces, si recibe varios niños con varias discapacidades, ¿qué es lo que el maestro va a hacer? Porque también tiene la carga de la evaluación del ministerio. Entonces, le dices, mira, haz la torta, pero no te doy los ingredientes. Entonces, tenemos acá en la inclusión, todavía estamos en un proceso. Claro que cuando vemos en las redes sociales, en algunos países, el desarrollo, el avance, la tecnología, la formación continua, las infraestructuras, vemos que también por más que tengamos ese compromiso, nosotros como maestros solos no podemos hacer, pero tenemos una responsabilidad como maestro, dando nuestro mejor y apelando las familias y los gobiernos que cada uno haga su parte. Porque una escuela inclusiva es una escuela más rica, porque aprendemos desde muy tierna edad a valorizar al otro por lo que es, a ser tolerante. En el proceso de apoyo, aunque los niños, los adolescentes no sean maestros de formación, ellos con sus pocas experiencias pueden apoyar a sus compañeros, pueden motivar a sus compañeros. Entonces, ese es mi mensaje, esa es mi experiencia. Tengo un gran desafío en mi país, aún mucho mayor que el Perú, para trabajar esta área inclusiva junto de mi gobierno, junto de la sociedad, junto de los padres de familia. Y también quiero agradecer a todos los ponentes anteriores porque he aprendido aún más para poder colaborar con mi país y agradecer la red educativa. Estoy acompañando las varias ponencias semanales. Entonces, si nosotros como maestro vamos participando, vamos escuchando, vamos generando cambios en nosotros, en nuestros niños, en los padres de familia, y nuestras voces se van a escuchar junto al gobierno para que haya mayor inversión en la educación inclusiva. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora, por presentar su experiencia. Y con la exposición de la profesora Sheila Alvarado, hemos concluido las ponencias de esta mesa. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta dirigida para el ponente David. ¿Cómo llegó a enseñar a los alumnos sordos? Si pudiera respondernos esa pregunta, que lo ha hecho una de las participantes. Sí, bueno, este método que os decía, el método Myers, se basaba en recibir estas poquitas ondas, esas vibraciones, para lo que es reconvertirlas en lenguaje. Se utilizaba un piano. Yo en mi caso, en lo que me basaba sobre todo era
el apoyo en el aparato fonador. Es decir, yo cada vez que iba a trabajar algo de música, si era, por ejemplo, a la hora de cantar, porque ellos llegaban a cantar sin una entonación, siempre ponía su mano en mi garganta para que ellos notasen cómo mis cuerdas vocales vibran, cambian. Entonces, de un grito, cómo se modula la voz, a cómo la bajito. Yo no me encargaba de enseñarles a hablar, a usar el lenguaje. Yo les enseñaba música. Entonces ellos, por ejemplo, aprendían las notas, aprendían la escala. Lo que más costaba para ellos era solfear, es decir, cantar. Porque cuando ellos cantaban, o los que ya hablaban, cantaban una canción, es lineal constantemente. No hay una modulación de notas. Y ahí es donde el mayor apoyo venía apoyado en las cuerdas vocales. Fijaros también que al hablar de instrumentos, cualquier instrumento transmite ondas, transmite vibraciones. Ahí era una base estupenda porque yo me ponía a tocar junto a un piano con un gran altavoz y mediante el altavoz recibían las ondas. Esas ondas, otra parte del equipo, es quien ayudaba a transferirla a parte de su lenguaje. Muchas gracias por su respuesta. Ahora pasamos a otra pregunta. Esta pregunta va dirigida a los 3 ponentes. ¿Cómo sensibilizar a los padres para que acepten en un aula a un niño de inclusión? Sí, justo estaba viendo que había otra pregunta también para mí ahorita. ¿Cómo sobrellevar el duelo de los abuelos? Correcto, esa es la pregunta. También ¿Sí? puedes responder a esa pregunta si deseas, ¿sí? Sí. En general, bueno, ese es un tema ya que es más allá de la diversidad y de la inclusión, pero en general estoy viendo que sí, el sobrellevar el duelo de los abuelos, no sé si se refiere ahorita durante la pandemia, que también es un tema más exclusivo, ¿no? Donde incluso no dejan ver a los muertos y todo eso. Pero en general lo que apoya bastante es algo que también voy a hablar más adelante a las 5 sobre la ética para la convivencia en la familia, ¿no? Donde justamente la escucha activa, ¿no? La comprensión y del intento de ponerse en lugar del otro es sumamente importante y también un desafío, ¿no? Como una inteligencia emocional de poder entender qué pasa, en este caso, en un niño de 7 a 8 años, cuando fallecen un ser querido, ¿no? Que es algo muy diferente que si pasa esto por un adulto, un padre de la familia. Y bueno, ¿no? Lo más importante es la comunicación y poder también ser abierto, ¿no? Para poder escuchar lo que cuentan los niños en la forma que quizás tenemos que aprender de que no siempre existen lo que son explicaciones racionales que también entienden los niños, ¿no? Y ahí es más un acompañamiento a largo plazo para que puedan poco a poco también comprender y también sentir que no se han perdido por completo, sino también siempre uno lleva a ellos consigo mismo. Muchas gracias por tu respuesta. Lamentablemente por cuestiones de tiempo no vamos a poder responder el resto de preguntas. De todas formas, como lo ha comentado Vincent, él explayará esta respuesta en su ponencia. Sin más que decir, a nombre de la red queremos agradecer tanto a Vincent Clement como a David Montejano y Sheila Alvarado por compartir con nosotros sus experiencias. Han sido muy interesantes. Sabemos que salimos con varias ideas para implementar en nuestra propia práctica docente. Agradezco también a todos y todas que nos han acompañado el día de hoy y les invito a continuar con los talleres simultáneos que darán inicio en breves momentos. Muchas gracias a todos y que tengan buen día.